Estamos aquí con nuestro invitado de la noche, el señor Alberto Pérez, jefe de gabinete de Daniel Scioli. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué tal? Buenas noches, Tato. ¿Hace cuánto que estás con Scioli? ¿De chiquitito lo conoces vos? ¿Desde que andaba en moto, más o menos? Sí. ¿En lancha? Desde el 97, cuando él se lanzó a la política, yo era el secretario de la Juventud Peronista de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y él ya todavía Él, manejaba lancha? durante unos meses que hicimos campaña, seguía corriendo. Y cuando empezó la campaña, nosotros siempre, el grupo que nosotros estamos en Capital, que muchos de los compañeros que hoy son legisladores de nuestro espacio, el propio presidente del Banco de la Provincia, Marangoni, yo y otros, nos acercamos porque siempre estuvimos en contra de la vieja conducción del PJ de la Capital en ese momento. ¿Qué estaba grosso en esa época? Toma, Vaca. Ah, claro. En contra como compañero, pero no era pero siempre nos enfrentábamos, éramos jóvenes, no perdíamos siempre. Cuando encontramos el candidato, lo acompañamos por convicción y después nos dimos cuenta que además se ganaba. ¿Vos fuiste siempre peronista de chiquito? Yo soy peronista de chiquito. No vengo de familia de políticos, soy el primer político de mi familia y es difícil llamarse Alberto Pérez y ser el primer político de la familia. Hay que remarla bastante, digo, porque, bueno, no tenía... No tenías ningún... Claro, no eras el sobrino de campo, el primero que empezó a militar en mi familia, si bien en una familia básicamente peronista, pero por estrato social. Mi papá era comisario. Mi papá falleció, era comisario de la Federal, mi mamá ama de casa. ¿En serio tu hijo era comisario? Sí, mi abuelo paterno verdulero, mi abuelo... ¿Y ser hijo de comisario es vivir con miedo o lo tenés naturalizado? ¿Cómo es eso? Era una época especial, ¿no? Mi papá se retiró en el 77, muy joven. Era comisario con 41 años. 41 años, de 35. Ah, muy joven. No le gustó el momento que se estaba viviendo muy pesado, claro. Y tomó una decisión que creo que nos ahorró aparte sufrimiento o inseguridad. ¿Explicó el porqué de la salida? O en ese momento yo no entendía, era chiquito. Los chicos además no preguntaban en esa Tenía época, 9 años, pero aparte tenía 9 años. Ah, muy chico. No, la verdad que no, pero después con los años... O sea, ¿no llegaste a vivir la angustia esa de los chicos de mi papá comisario, dónde está, vuelve o no vuelve? No. Éramos chicos. Éramos chicos, si bien, bueno, siempre uno tenía el temor, pero... ¿Y el peronismo, que con el retorno de Perón y todo eso, pues vos ya eras...? No, yo tenía 4 años, 5 años. Claro, el retorno de la democracia recién te a ver, yo con el retorno de familia peronista, te repito, no militante, pero justicialistas, y que le gustaba siempre, se mamó la idea de las historias de Perón y de Evita, desde mi abuelo que había podido comprarse la casa y poner su negocio en la época de Perón, y mis viejos también que habían podido estudiar en esa época. Cuando terminaba la secundaria y empezaba la facultad me puse a militar, y aparte venía la democracia, me puse a militar, fui presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Salvador, una facultad... ¿Ahí qué estudiabas? Ciencia política. Yo soy politólogo. Sí, soy politólogo. Sí. Y sociólogo después. ¿Y sociólogo también? Sí. Y ahí se estudiaba la idea de los políticos venidos de afuera, como bueno, el propio Perón. Bueno, pero es una lógica de la política. Si no, parece que los que hacen política de joven, como yo y como tantos los compañeros, somos como una clase cerrada al resto de la sociedad, y la política tiene gente que milita desde joven, gente que viene de familia militante, gente que empieza a militar en la universidad más tarde y que después se suman. Y además Daniel tiene una característica, Tato. Entró a la política con 40 años, en el 97, después de haber venido de una carrera deportiva y empresarial, pero abrazó esa causa, esa vocación y no la soltó más, y es su dedicación. Eran famosos las esculturas de Perón que tenía en la casa del Abasto, ¿no? Exactamente, en el mítico en su momento del PJ Capital, Quincho del Abasto. Bueno, ahora en el Quincho de la Villa de la Nata debe estar todavía está todo lo que estaba en el Abasto y más. Todo lo que pasó en estos ricos últimos 10 años. ¿Qué pasa con las esculturas? Es como un hobby un tanto extraño. No, le gustan los museos, le gusta tener fotos de cuando corría, de cuando era chico, de cuando empezó en la política, con diferentes presidentes del mundo. Tiene una vida, él y su mujer, una vida pública intensa y que la reflejan en esa especie de museo que tenían en el Abasto y que la tienen ahí. Pero yo creo que es recordar
una vida, repito, que ha sido muy intensa en lo público, en lo político, en lo privado también, en los diferentes aspectos de su vida, y está muy bien. A mí lo que siempre me impresionó más de Scioli es esta cosa bueno, el famoso tema del accidente, esta cosa de no tener vergüenza, de mostrarle Ahora, de hecho, Tinelli lo hacía en la imitación, lo hacía que le revoleaban la mano, y él como que siempre tuvo una relación muy sana con un drama, ¿no? Con un drama personal. Sí, él lo tomó con... Yo ya cuando lo conocí había tenido el accidente, pero nunca sentís que trabajás con una persona que tiene un problema, al contrario, lo lleva y lo pudo sobrellevar muy bien, y cuando se hace con respeto el humor lo toma con mucha gracia, inclusive él mismo se hace chistes, así que creo que es una forma de asimilarlo y de poder seguir adelante, no quedarse y regodearse en un problema físico grave que pudo haber tenido uno, sino superarlo y salir por adelante. Ahora, cuando Menem lo convoca a él, era una época en la que los políticos habían caído en la imagen pública, en la consideración pública, estaban medio en caída. Aparece él, aparece Lolo Reutemann, Palito Ortega ya había aparecido. Ahora se está volviendo a usar eso. ¿Es un símbolo? Tato, yo creo que es normal, ¿eh? En la época, vos decías antes de Perón y hasta en la época de los radicales anterior, en el año 30, sí, siempre hay gente que viene del mundo de la cultura, del mundo del deporte, de las Fuerzas Armadas Democráticas, ¿no? Estamos hablando, no de los golpes, de otros sectores de la sociedad que se suman a la política. Yo creo que del espectáculo, el peronismo siempre estuvo muy ligado al mundo de la cultura y de la propia Evita, Discépolo, lo que fue Forja en su momento, sí. En los 70, fíjate quienes volvían en el avión con Perón, estaba Leonardo Fabio, Soledad Silveira, Marlelina Rocha, Unchuna Villafani. Estamos delatando edades también con esto. Sí, sí. No, porque yo estudio mucha historia. No, edades de ellos. De ellos, pero quería... Sí, no, pero eran jovencitos. Sí, dale. Eran jovencitos. Es normal, Tato, pero yo rescato quien desde una vocación aún tardía vino para quedarse, lo tomó con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, asumió con responsabilidad cada una de las tareas que le tocó cumplir como diputado, como ministro de Turismo y Deporte, como vicepresidente, 2 veces como gobernador y ahora intentando llegar a la presidencia. Que él le suele ser esquiva a los gobernadores bonaerenses, salvo la excepción de Duhalde, pero por caminos raros, ¿no? Es muy desgastante la provincia. Sí, pero también bien aprovechado desde lo político es el 37% del padrón del país. Yo no creo en los estigmas de que ningún gobernador, ningún rubio, ningún morocho... ¿No sos cabulero tampoco? No, soy racional. Soy racional y yo creo que cuando uno trabaja, cuando uno se esfuerza, cuando uno demuestra poder gobernar bien una provincia nada más y nada menos como la provincia de Buenos Aires, asumir con responsabilidad cada uno de estos sitios que la ciudadanía lo puso, que yo te decía recién como vicepresidente, diputado, la ciudadanía te devuelve con el voto eso que vos le diste trabajando y representándolo. Así que yo creo que si hacemos las cosas bien y podemos transmitirle a la sociedad que estamos dispuestos a